Hola a todos, aquí les traiga una biografía sobre la vida de un famoso. Esta vez estamos con la biografía de Francis Scott Key Fitzgerald, quien fue un militar, anfitrión, novelista y escritor estadounidense, ampliamente conocido, que fue uno de los mejores autores del siglo XX, cuyos trabajos son paradigmáticos de la era del jazz. Fitzgerald es considerado miembro de la generación perdida de los años 20. Escribió 5 novelas: El Gran Gatsby, Suave es la noche, A este lado del paraíso, Hermosos y malditos y El último magnate, que, aunque sin terminar, fue publicada tras su muerte. Escribió también múltiples historias cortas, muchas de las cuales tratan sobre la juventud y las promesas, la edad y la desesperación. También es conocido por la época en la que vivió y por su relación bastante tóxica con su esposa Zelda. Sin más demora, comencemos. Francis Scott Fitzgerald nació en el seno de una familia de clase media y recibió el nombre de Francis Scott Key en honor a un primo segundo el cual era famoso, aunque siempre fue conocido como Scott Fitzgerald. El nombre también rendía homenaje a Louise Scott Fitzgerald, una de sus 2 hermanas fallecidas poco antes del nacimiento de Scott. Escribió siendo ya adulto: mi madre perdió a sus otros 2 hijos. Creo que entonces empecé a ser escritor. Su padre, Edward Fitzgerald, de ascendencia irlandesa e inglesa, se trasladó a Saint Paul después de la Guerra Civil. Según descripciones de la época, Edward Fitzgerald era un hombre callado y caballeroso con bellos modales sureños. Su madre, Mary M. C. Killian Fitzgerald, comúnmente llamada Mally, era hija de un inmigrante irlandés que hizo su fortuna en el negocio de venta al por mayor de alimentos. Fitzgerald era primo hermano de Mary Surratt, colgada en 1865 por conspirar para asesinar a Abraham Lincoln. Scott Fitzgerald pasó la primera década de su infancia principalmente en Buffalo, Nueva York, donde su padre trabajó para Procter & Gamble, con un corto intervalo en la ciudad de Syracuse, ubicada también en el estado de Nueva York, entre enero de 1901 y septiembre de 1903. Sus padres, ambos católicos, mandaron a Fitzgerald a 2 escuelas de este credo al oeste de Buffalo, primero al Holy Angels Convent y luego a la Nardine Academy. Sus años de formación en Buffalo lo revelaron como un niño de inteligencia inusual con un temprano y vivo interés en la literatura. Su madre se aseguró de que su hijo tuviera todas las oportunidades de la educación de la clase media alta. Su crianza fue poco convencional, y Fitzgerald solo asistía media jornada a Holy Angels, que además podía escoger a voluntad. En 1908, su padre fue despedido de Procter & Gamble, y la familia regresó a Minnesota, donde Fitzgerald asistió a la St. Paul Academy entre 1908 y 1911. A los 13 años vio publicado en el periódico escolar su primer escrito, una historia de detectives. En 1911, cuando tenía 15 años, sus padres lo mandaron al Instituto Newman, una prestigiosa escuela secundaria católica en Hackensack, Nueva Jersey. Allí Fitzgerald jugó en el equipo de fútbol de 1912 y conoció al padre Sigourney Fay, quien notó su talento incipiente en la escritura y lo alentó a seguir sus ambiciones literarias. Después de graduarse en la escuela Newman en el año 1914, Fitzgerald decidió quedarse en Nueva Jersey para continuar su desarrollo artístico en la Universidad de Princeton. Intentó ingresar en el equipo de fútbol de la universidad, pero resultó eliminado en el primer día de entrenamiento. Se dedicó entonces a perfeccionar su trabajo como escritor y se hizo amigo de los futuros críticos y escritores Edmund Wilson y John Peale Bishop, y mientras tanto colaboraba en el Nassau League, del Princeton Triangle Club, y en el Princeton Tiger. También estuvo involucrado en la Sociedad American Weekly Sophic, que dirigía el Nassau League. Su pertenencia al Club Triangle, una especie de sociedad de comedia musical, lo llevó a escribir una novela que presentó a Charles Scribner's Sons, pero que el editor rechazó pese a dedicarle ciertos elogios. A mitad de año, 4 de los clubes de la universidad lo invitaron a sumarse como miembro, y Fitzgerald eligió el University Cottage Club, en cuya biblioteca se exhiben hoy su escritorio y sus materiales de escritura, conocido como el Club Big Four, el cual estaba comprometido con el ideal de caballero de la época. Su dedicación a la escritura hizo que Fitzgerald descuidara su curso en Princeton, por tal motivo quedó en una situación provisional, y en 1917 abandonó la universidad para unirse al ejército. Preocupado por la posibilidad de morir en la guerra sin cumplir sus sueños literarios, Fitzgerald escribió apresuradamente The Romantic Egotist, el ególatra romántico, en las semanas previas a su incorporación a filas y,
Aunque Scribner lo rechazó, el revisor crítico dejó constancia de la originalidad de su novela y alentó a Fitzgerald a entregar más trabajos en el futuro. Mientras estaba en Princeton y durante una visita a su hogar en St. Paul, Fitzgerald conoció a Ginevra King, una joven de la alta sociedad de Chicago. Obsesionado con ella, según Misner, Fitzgerald siguió consagrado a Ginevra mientras ella se lo permitió y le escribió las incoherentes y expresivas cartas diarias que todos los jóvenes enamorados escriben. Ella se convertiría en su inspiración para el personaje de Isabelle Bourget, el primer amor de Amelie Blanc en The Side of Paradise, para Daisy en The Great Gatsby, y para otros múltiples personajes de sus novelas e historias cortas. Fitzgerald fue ascendido a subteniente de infantería y asignado al campamento Sheridan, a las afueras de Montgomery, Alabama. Durante una reunión en un club campestre conoció a Zelda Saer, la hija de un juez del Tribunal Supremo de Alabama que, según el propio Fitzgerald, era la «niña bonita» de la sociedad juvenil de Montgomery, y se enamoró de ella. La guerra terminó en 1918, antes de que Fitzgerald fuera enviado al frente, y al ser dado de baja se mudó a Nueva York, con la esperanza de hacer carrera en publicidad y ganar lo suficiente para convencer a Zelda de que se casara con él. Trabajó para la agencia de publicidad Baron Collier, mientras vivía en una habitación en la avenida Claremont 200 del barrio de Morningside Heights, en el lado oeste de Manhattan. Zelda aceptó su propuesta de matrimonio, pero después de un tiempo y a pesar de trabajar en una empresa publicitaria y escribir historias cortas, Fitzgerald no consiguió convencerla de que sería capaz de mantenerla, por lo que ella rompió el compromiso. Fitzgerald regresó a la casa de sus padres en la avenida Summit 599 de Cathedral Hill, en St. Paul, para revisar The Romantic Egotist y reestructurarla como The Side of Paradise, una representación semi-autobiográfica de los años de carrera de Fitzgerald en Princeton. Fitzgerald tenía tan poco dinero que durante un tiempo trabajó reparando techos de automóviles. Su novela revisada fue aceptada por Scribner en el otoño de 1919 y publicada el 26 de marzo de 1920. Se convirtió en un éxito inmediato. Llegó a vender 41,075 ejemplares el primer año y significó el inicio de la carrera de Fitzgerald como escritor, quien consiguió un salario estable que permitía satisfacer las necesidades de Zelda. Renovaron su compromiso y finalmente se casaron en la Catedral de San Patricio de Nueva York. Durante su larga y tormentosa relación, Zelda menoscabó la autoestima del autor, llevándolo al borde mismo de la paranoia con sus constantes alusiones a la falta de hombría de la que según ella hacía gala Fitzgerald. Aún con todo, su relación continuó, pese a las constantes infidelidades de Zelda. El 26 de octubre de 1921 nace su hija única, Frances Scott Fitzgerald, Shatty. El París de los años 20 fue el lugar y década más influyente en el desarrollo de Fitzgerald. Viajó con frecuencia a Europa, por lo general a París y la Riviera Francesa, y se hizo amigo de muchos miembros de la comunidad de estadounidenses expatriados en París, en especial de Ernest Hemingway. La amistad de Fitzgerald con Hemingway era bastante apasionada, como solía ocurrir con las relaciones de Fitzgerald. Hemingway no se llevaba bien con Zelda y no solo la tildó de «loca» en sus memorias, A Movable Feast, sino que también afirmó que Zelda alentaba a su esposo a beber para distraerlo de su trabajo en la novela, con el fin de que pudiera dedicarse a las historias cortas para mantener su estilo de vida. Como muchos autores profesionales de su época, Fitzgerald complementaba sus ganancias escribiendo relatos para revistas como The Saturday Evening Post, Collier's Weekly y Esquire, y vendía sus historias y novelas a los estudios de Hollywood. Esta prostitución, como Fitzgerald y Hemingway llamaban a esas ventas, fue motivo de fricción en la amistad de los dos autores. Fitzgerald decía que primero escribía sus historias de forma auténtica y que luego las reescribía para darles el toque que las convertía en historias vendibles para revistas. Fitzgerald escribía frecuentemente para The Saturday Evening Post. Esta edición del 1 de mayo de 1920 contiene la historia corta, Venice Babs Her, la primera con el nombre de Fitzgerald en la portada. Aunque la pasión de Fitzgerald era escribir novelas, solo su primera novela se vendió lo suficiente para mantener el lujoso estilo de vida que él y Zelda adoptaron como celebridades de Nueva York. Debido a ello y a las facturas de la atención médica de Zelda, la cual padecía esquizofrenia, Fitzgerald tenía constantes problemas económicos y a menudo requería préstamos de su agente literario, Harold Hoover, y de su editor de Scribner, Maxwell Perkins.
Cuando Hoover decidió no seguir adelantando dinero a Fitzgerald, el autor cortó lazos con su viejo amigo y agente, al que más tarde Fitzgerald le dedicó un sentido tributo a su apoyo en su posterior historia corta, Financing Finnegan. En febrero de 1932, Zelda fue hospitalizada en la clínica Phipps de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland. Durante este tiempo, Fitzgerald alquiló la finca, La Pikes, en el suburbio de Towson, Maryland, para trabajar en su libro más reciente, La historia del auge y la caída de Dick Diver, un joven psiquiatra prometedor que se enamora de Nicole Warren, una de sus pacientes, y se casa con ella. El libro pasó por varias versiones, la primera de las cuales iba a ser una historia de matricidio. Algunos críticos la consideraron una novela autobiográfica apenas velada, en la que Fitzgerald relataba los problemas con su esposa, los corrosivos efectos de la fortuna y el decadente estilo de vida, su propio egoísmo, confianza en sí mismo y su alcoholismo. De hecho, Fitzgerald protegía celosamente su material, por ejemplo, su vida en común. Cuando Zelda escribió su propia versión novelada de su vida en Europa, Sábeme de Waltz, y se la envió a Scribner, Fitzgerald se enojó y consiguió que le permitieran hacer algunos cambios antes de publicar la novela. Asimismo, convenció a los doctores de Zelda de que no le dejaran escribir más sobre su vida, que incluía su relación. La novela de Fitzgerald se publicó finalmente en 1934 con el título de Suave es la noche. Los críticos, que habían esperado durante 9 años la continuación de El Gran Gatsby, expresaron opiniones encontradas sobre la novela. La mayoría de ellos se mostraron desconcertados por su estructura de 3 partes, y muchos confesaron que Fitzgerald no había satisfecho sus expectativas. El libro no se vendió bien en el momento de su publicación, pero, tal como había ocurrido antes con El Gran Gatsby, fue ganando reputación con el correr del tiempo. El alcoholismo de Fitzgerald y sus problemas económicos, sumados a la enfermedad mental de Zelda, hicieron muy difíciles sus años en Baltimore. Lo internaron 9 veces en el hospital Johns Hopkins, y su amigo H. L. Mencken dijo en una carta de 1934, el caso de F. Scott Fitzgerald se ha vuelto preocupante. Está bebiendo de un modo desenfrenado y se ha convertido en una molestia. En 1926, el productor John W. Constantine invitó a Fitzgerald a alojarse temporalmente en Hollywood a fin de escribir una comedia moderna para United Artists. La pareja se mudó a un chalet de propiedad del estudio en enero del siguiente año, y Fitzgerald pronto conoció a Lois Moran, de la cual se enamoró. La joven estrella se convirtió en una musa temporal para el autor, que reescribió el personaje de Rosemary Hoyt, uno de los personajes principales de Suave es la noche, que había sido un hombre en borradores anteriores, para que fuera su fiel reflejo. La estancia en Hollywood incrementó las dificultades maritales de la pareja, que al cabo de 2 meses abandonó la ciudad. En los años siguientes, Zelda se volvió cada vez más violenta y más perturbada emocionalmente. Finalmente en 1936, Fitzgerald consiguió que la internaran en el Hospital Highland de Asheville, Carolina del Norte. Aunque Fitzgerald supuestamente consideraba degradante el trabajo en el cine, sus problemas económicos lo llevaron a firmar un lucrativo acuerdo exclusivo con Metro-Goldwyn-Mayer en 1937, por lo que se mudó a Hollywood, donde pasó a ganar su máximo salario anual hasta entonces, $29.757,87. Inició también una aventura con la columnista de películas Chile Graham, que fue de conocimiento público. Los proyectos que Fitzgerald trabajó para el estudio incluían un guión nunca filmado de Lo que el viento se llevó, y una revisión de Madame Curie por la cual no recibió crédito alguno. Durante este periodo se dedicó también a trabajar en su quinta y última novela, El último magnate, publicada póstumamente y basada en el productor cinematográfico Irving Thalberg. En 1939 finalizó el contrato con MGM, y Fitzgerald pasó a trabajar como guionista independiente. Mientras trabajaba en la película Winter Carnival, su alcoholismo empeoró gravemente y fue tratado por el psiquiatra de Nueva York Richard H. Hoffman. De 1939 hasta su muerte en 1940, Fitzgerald se burló de sí mismo como escritorzuelo de Hollywood, a través del personaje de Pat Hobby en una secuencia de 17 historias cortas recolectadas más tarde como The Pat Hobby Stories, que obtuvo muy buenas críticas. Las historias de Pat Hobby se publicaron originalmente en Esquire entre enero de 1940 y julio de 1941. El alcoholismo de Fitzgerald,
que había comenzado en la universidad y se volvió notorio durante la década de 1920 por la manera desenfrenada en que bebía, comenzó a afectarle seriamente la salud hacia finales de la década de 1930. Según la biógrafa de Zelda, Nancy Milford, Fitzgerald decía haber contraído tuberculosis, pero Milford consideraba esto simplemente un pretexto para ocultar sus problemas con la bebida. No obstante, Matthew J. Bruccoli, estudioso de Fitzgerald, sostiene que este último padecía realmente una tuberculosis recurrente y, según Nancy Milford, el biógrafo de Fitzgerald, Arthur Maisne, dijo que sufrió un ataque de tuberculosis leve en 1919 y en 1929 tuvo una hemorragia de origen tuberculoso. Otros han dicho que esta hemorragia fue causada por varices sangrantes esofágicas. Fitzgerald sufrió 2 ataques al corazón a finales de los 30. Después del primero, su doctor le ordenó evitar el ejercicio extenuante. Se mudó con Schuyler Graham, quien vivía en Hollywood en la avenida North Howard, a una manzana del apartamento de Fitzgerald en la avenida North Laurel. De esa manera evitaba subir los 2 pisos de escaleras que llevaban a su apartamento, ya que el de Graham estaba en la planta baja. Fitzgerald había conocido a Graham en julio de 1937 y relata que se había enamorado de inmediato. Ruth está en la cita diciendo, solo me recordarán, si me recuerdan en absoluto, debido a Scott Fitzgerald. Compartieron hogar y eran compañeros constantes mientras Fitzgerald todavía estaba casado con su esposa Zelda, que fue internada en un asilo psiquiátrico. No obstante, Graham protestó por su descripción como su amante en su libro El resto de la historia sobre la base de que ella era solamente la mujer que amaba a Scott Fitzgerald para bien o para mal hasta que murió. Fue ella quien encontró su cuerpo en 1940 en el salón de su apartamento de West Hollywood, California, donde había muerto de un ataque al corazón. Habían estado juntos solo 3 años y medio, pero su hija informó que Graham nunca lo superó realmente. Durante esos 3 años, Scott bosquejó un plan de estudios educativo para ella y la guió a través de él, lo que ella más tarde escribió en detalle en su obra College of One, traducida como Lecciones de un Pigmalión. El plan alternaba lecciones magistrales, lecturas, bailes, representaciones teatrales y discusiones políticas. Fitzgerald le elaboraba listas de lecturas de literatura, historia, filosofía, religión, música y arte en el que hacía alternar el capital con los papeles de Aspern o la arquitectura eclesiástica con Maupassant. El propio Fitzgerald estaba presente con su Suave es la noche. También incluyó a Homero, Shakespeare, Keats, Flaubert, Dickens, Anatole France, Conrad, Dreiser, George Bernard Shaw o Marcel Proust. Graham también escribió más adelante sobre sus años pasados con Fitzgerald en el libro Amado Infiel, de 1958, que fue adaptado como película posteriormente. Después de la muerte de Fitzgerald, buscando un respiro de las exigencias sociales y el ritmo frenético de su vida, Graham trabajó como corresponsal extranjera en la oficina de Nana en Londres. Esto le dio la oportunidad de demostrar sus habilidades como periodista seria. Su primera historia importante en el Reino Unido fue una entrevista en profundidad con George Bernard Shaw y más tarde presentó otra con Winston Churchill. En la noche del 20 de diciembre de 1940, Fitzgerald y Schuyler Graham fueron al estreno de Distinct Jet Love, protagonizada por Rosalind Russell y Melvyn Douglas. Cuando se marchaban del Pantages Theatre, Fitzgerald sufrió un mareo y tuvo problemas para salir del teatro. Molesto, le dijo a Graham, ¿creen que estoy ebrio? No es así. Al día siguiente, cuando Fitzgerald estaba comiendo una barra de caramelo y escribiendo unas notas en su recién llegado Princeton Alumni Weekly, Graham lo vio saltar de su sillón y aferrarse a la repisa de la chimenea, jadeando, para luego desplomarse al suelo. Ella corrió a buscar al administrador del edificio, Harry Calvert, fundador de la ciudad de Culver City, en California. Al entrar en el apartamento para ayudar a Fitzgerald, dijo, me temo que está muerto. Fitzgerald había muerto de un ataque al corazón. El doctor Clarence H. Nelson, el médico de Fitzgerald, firmó el acta de defunción y el cadáver fue trasladado al Pierce Brothers Mortuary. La lápida de Zelda y Francis Scott Fitzgerald en Rockville está inscrita el último párrafo de El Gran Gatsby. Entre los asistentes al velatorio estuvo Dorothy Parker, de quien se cuenta que lloró y murmuró, el pobre desgraciado,
una línea extraída del funeral de High Gatsby en El Gran Gatsby. Su cuerpo fue trasladado a Maryland, donde se celebró el funeral con la asistencia de 20 o 30 personas. Entre los asistentes se encontraban su única hija, Frances Fitzgerald Lanigan Smith, quien entonces tenía 19 años, y su editor, Maxwell Perkins. La familia quiso enterrar a Fitzgerald en la parcela que poseían en el cementerio católico Saint Mary, pero la iglesia no lo permitió, alegando que no practicaba el catolicismo y que había formado parte de la provocativa era del jazz, por lo que al fin lo enterraron en el cementerio Rockville Union. Zelda murió en 1948 en un incendio que se declaró en el Hospital Mental Highland de Asheville, Carolina del Norte. En 1975, Sadie Smith consiguió que la iglesia revocara su anterior decisión e hizo trasladar los restos de sus padres a la parcela familiar del cementerio de Saint Mary, en Rockville, Maryland. Fitzgerald murió antes de que pudiera completar el último magnate. En 2015, un editor de la revista The Strand Magazine descubrió y publicó por primera vez un manuscrito de 8.000 palabras, datado en julio de 1939, de una historia corta de Fitzgerald titulada Temperatura. Perdido durante décadas, el manuscrito de Fitzgerald apareció entre los archivos de libros raros y manuscritos de la Universidad de Princeton, el alma mater de Fitzgerald. Como se explicaba en Strand, Temperatura, que transcurre en Los Ángeles, cuenta la historia del fracaso, enfermedad y decadencia de un escritor famoso y de su vida entre ídolos de Hollywood, mientras padece persistentes fiebres y se entrega a superficiales aventuras amorosas. El protagonista es un alcohólico autodestructivo de 31 años llamado Emmett Manson, a quien Fitzgerald describe en su historia como notablemente fotogénico, delgado, moreno y apuesto. Relata sus relaciones personales con varios doctores, asistentes personales y una actriz de Hollywood, amante suya, en tanto que su salud se deteriora. Escribió Fitzgerald al principio de su historia: en cuanto a la presente evasión, carece de sentido intentar decir que toda semejanza con hechos o personas reales es fruto de la casualidad. Las obras de Fitzgerald han inspirado a otros escritores, se han vendido millones de ejemplares de El Gran Gatsby y de sus otras obras, pero esta, un bestseller constante, es lectura obligatoria en muchas escuelas secundarias y universidades de todo el mundo y su trabajo sigue disponible hasta el día de hoy. Francis fue un excelente novelista y uno de los hombres más conocidos de su época, pero que lamentable la bebida y los problemas personales lo hicieron empeorar. Su relación con Zelda, aunque al principio y para la época era tierna a puertas cerradas, era todo un caos. Sin duda eran una relación tóxica y todo lo que quieran decir. Aún así él seguirá siendo uno de los novelistas estadounidenses más conocidos, y sus libros siguieran leyéndose. Espero que apoyen al canal y comenten si quieren que hagamos una biografía de su esposa Zelda, todo dependerá en si lo piden.